El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú, impone las manos sobre ella y ella vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús. Tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nuestra relación o confianza en el Señor está fundada solamente en el conocimiento intelectual, en el momento de la prueba no vamos a tener fruto, porque ese conocimiento intelectual racional de Dios no nos capacita para las cosas grandes y las exigencias que tiene en sí mismo el camino cristiano. Por ejemplo, las exigencias morales. Todo el camino que nos traza los 10 mandamientos, que nos traza la misma voluntad del Señor, que es mucho más exigente incluso que en el mismo Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las exigencias morales eran imperfectas. Por ejemplo, existía la poligamia y un hombre podía tener varias mujeres. ¿Cuándo se viene a perfeccionar esa orientación moral? Con Cristo, que la hace mucho más exigente, incluso hasta el punto de llevar la fidelidad de un hombre para con su mujer al corazón. Porque les aseguro que quien mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Jesús eleva la exigencia moral a un nivel mucho más alto. Y muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso vemos a Jesús diciendo: habéis oído que se dijo. En el Antiguo Testamento eran lícitas muchas cosas, porque había un conocimiento muy vasto, muy poco de Dios, y se había elevado a un conocimiento muy intelectual, hasta llevar eso a una relación legalista con Dios. Quien solamente se fundamenta en el conocimiento intelectual termina desviado y en unos legalismos exagerados. Por ejemplo, la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Si tú me sacaste un ojo, yo tengo derecho, dentro de la moral imperfecta del Antiguo Testamento, a hacer lo mismo, a sacarte un ojo. Pero yo os digo: amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Hay que vencer el mal a fuerza de bien, no se igualen.
es decir, las exigencias morales que nos pide Cristo, que es la voluntad del Padre, son mucho más exigentes y radicales. Tanto que los discípulos en algún momento dicen, si ese es el caso, cuando habla, por ejemplo, del tema del matrimonio y de la fidelidad, sus propios discípulos, si tal es caso, eso es imposible. Y el Señor les dice, para los hombres, esto es imposible, no para Dios. Fundamentar la confianza en el Señor y la relación con Dios en un conocimiento sentimental, el conocimiento de los sentidos, tampoco nos va a servir para caminar por las exigencias de fe y de moral que nos pide Jesús en el Evangelio, porque nuestros sentimientos son bipolares. Y eso lo podrá explicar mucho mejor un profesional humanista, sobre todo la psicología, ¿sí? Que todos nosotros somos bipolares. Lo que pasa es que en algunos eso ya se eleva a extremos, ¿sí? Pero todos los seres humanos estamos con los sentimientos para arriba y para abajo, ¿sí? Y eso nos cambian hasta rápidamente, ¿sí? En un día podemos tener esos cambios paulatinos de manera espontánea que nosotros ni los logramos manejar tan fácilmente. Hasta la misma filosofía. Por ejemplo, Aristóteles le enseñaba a Nicómaco que no se podía cimentar en los sentimientos a la hora de buscar la verdad. Y los filósofos se cuidaban mucho de eso. Hasta tal un punto que incluso en la historia filosófica, por allá en el Renacimiento, algunos llegan a extremos, que viene el campo del racionalismo y es el desprecio total de los sentidos. Pero bueno, esto para decir que nosotros no podemos cimentar la relación con Dios, el camino cristiano, nuestra relación con Cristo, ni en un conocimiento racional, ni en un conocimiento sentimental. El conocimiento que se nos pide a nosotros va mucho más elevado, y es un conocimiento desde la fe, un conocimiento que da el Espíritu, un conocimiento sobrenatural, como el que tiene esta mujer del Evangelio, que escucha hablar del Señor y ella cree que Él es capaz de hacer cosas que la lógica racional no entiende y que Él es capaz de hacer cosas que la lógica sentimental tampoco comprende. Lleva 12 años con flujo de sangre y San Marcos incluso nos va a dar más detalles de esta mujer. San Marcos fue fuente de inspiración para San Mateo. Fue el primer evangelio escrito, el de San Marcos. Y aunque San Marcos tiende a ser mucho más rápido a la hora de decir las cosas y más simple, con esta mujer en el capítulo 5 se detiene a darnos detalles. Y nos decía que había gastado todo lo que tenía, buscando una solución y cada vez iba de mal en peor. Pero había oído hablar de Jesús. Y ella creyó todo esto que le dijeron de Jesús. Alguien que había experimentado esta fuerza de la fe, la experiencia de Dios, ya no desde un conocimiento racional, ni un conocimiento sentimental, se lo comunica así a esta mujer. Y esta mujer se va tan convencida porque esta es la experiencia de la fe. Se va tan convencida que lógicamente cuando quiere lograr su objetivo, que es la curación de su hemorragia, se encuentra todos los impedimentos habidos y por haber. Si hubiera sido una persona sentimental, ella no hubiera soportado, porque dice San Marcos que se encontró a Jesús apretujado por una multitud. Imposible humanamente hablando de poder alcanzar algo de él, lo que ella venía buscando. ¿Qué hace el conocimiento racional? Dice, no, pues en otro momento lo busco, porque aquí es imposible acercarse. ¿Qué hace el conocimiento sentimental? Se desanima porque lo ve apretujado. No, en ella no el ánimo no se le bajó, ¿sí? Ni la lógica racional la detuvo, porque ella pensó para sí
Y se dice, pero eso es la fe, la experiencia de fe que esta mujer tiene, con que solo toque la punta de su manto, yo me sanaré. Ella va convencida. Para un racional, esto es ilógico y hasta fanatismo. Para un sentimental, esto es imposible, porque no es el momento, ni es prudente. Para una persona de fe, esto es posible. Y toca la punta del manto, y en esos momentos, dice San Mateo, esto sí no lo dice San Mateo, ella pensó para sí, me salvaré. Y recibe lo que ella está buscando. ¿Por qué hoy en la iglesia a muchos nos va tan mal cuando venimos al sagrario de la Eucaristía y no obtenemos el objeto de lo que estamos buscando? Porque sencillamente estamos cimentando nuestra relación y conocimiento de Dios o desde lo intelectual o desde lo sentimental. El que persigue desde la fe se lleva los frutos de la fe. Y por eso cuando alguien viene al sagrario y viene así, de manera emocional y sentimental, se va peor. No, se va sin certezas en su corazón. Eso quiere decir que esa fe todavía es una fe muy madura. O este jefe de la sinagoga, San Mateo nos lo presenta en una situación más dramática que San Marcos. Para San Marcos la niña está gravemente enferma, a punto de morir. Para San Mateo ya está muerta. Pero él dio una convicción y le dice, ven, impón tu mano sobre ella y mi hija vivirá. En San Marcos este hombre se encuentra no solamente con el pesimismo de los flautistas que están en la casa llorando por el drama, la tragedia, sino que se encuentra anteriormente con algunos siervos que vienen y le dicen, no molestes más al maestro que ya no hay nada que hacer. El conformismo en el que vive mucha gente hoy dentro de la iglesia, por ejemplo en la lucha contra el pecado. Hay cristianos en la iglesia que ya se conformaron a vivir inmoralmente, porque dicen que Dios, ya llegaron a ese nivel, ¿sí? De decir que Dios lo acepta. Es más grave aún, de decir que Dios quiere el pecado, de decir que Dios quiere el mal y lo elige, porque es que es imposible, ¿sí? Es imposible vivir en este mundo una vida cristiana sin caer en el mal. Tienen que haber perdido la fe hace mucho tiempo para pensar así. Y estos son peor que los ateos. Incrédulos hasta donde ya no más. Lo que pasa es que es una incredulidad disfrazada con religiosidad, con piedad. Es una incredulidad disfrazada de puro rito exterior, como lo llamaba el Papa Benedicto XVI. Pero ahí no hay fe. Ahí no hay fe. ¿Y saben qué es lo grave? Tú no hiciste sacrificio y ofrenda. Estos rituales no te agradaron, lo dice Isaías. Estos ayunos no los quiero ver. Me tapo los ojos ante ellos. Estas plegarias y estas súplicas no las quiero oír. Me tapo los oídos ante ellas. Porque este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Una persona que no crea hoy que vivir una vida cristiana sin contacto con el pecado voluntario y grave es una persona que perdió la fe hace mucho tiempo. La perdió, no la tiene. Y es una persona, como dirá San Agustín también, que está muerta en vida. Porque dice San Agustín que la fuerza que anima el alma es la fe. Y la fuerza que anima el cuerpo es el alma viva.
Y dice San Agustín, un alma muerta no puede animar un cuerpo. Dirá el libro del Apocalipsis en palabras mucho más coloquiales y claras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Quien se acostumbró hoy a vivir en el pecado, porque se cansó de luchar, el ánimo del desánimo se lo carcomió y prefiere vivir así, está muy mal. Son puros cadáveres andantes, ¿sí? Con el nombre externo de cristianos, de católicos, llenos de ritos externos. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinden es un culto vacío. Estos dos ejemplos que tenemos hoy, porque este hombre, Jairo, con esa certeza se le acerca al Señor y le dice, ven, impón tu mano sobre ella y ella vivirá. Y Jesús llegó y estaban allí los flautistas para cantar la tristeza, los llantos de la muerte. Jesús les dice, la niña no ha muerto, y comienzan a burlarse de Jesús. Es más, ¿qué hacen estos incrédulos hoy? Se burlan de los que creen, de los pocos que creen. Y se burlan a través de expresiones como fanáticos, exagerados, ¿sí? Intransigentes morales, moralistas, así se burlan, ¿sí? ¿Qué más? Hay muchos más títulos hoy que van saliendo de todos estos que se burlan, que no creen, ¿sí? Este es el diagnóstico que podemos sacar fácilmente de muchos que hoy no creen. Una cantidad de cosas que les salen, ¿sí? Pero ¿saben cómo se llama eso? La imposibilidad, la amargura de quienes ya perdieron la fe. Para estos la santidad es otra cosa que vivir lejos del pecado. Para estos la santidad es vivir con el pecado y en el pecado. Muy diferente a la verdad que nos da el Evangelio. Muy diferente a la verdad que nos ha enseñado la tradición de la Iglesia. Muy diferente a la verdad del magisterio de la Iglesia. Uno como cristiano, cuando se da cuenta que en uno está operando la fe, cuando aparece la tentación y uno sabe que uno no tiene la fuerza para vencerla en sus capacidades humanas, racionales y sentimentales, sino que hay una fuerza superior y es la fuerza dada por el Señor, la única capaz de vencer esa tentación. Y cuando la supera desde la fe, uno se da cuenta que la fe está operando. Pero cuando cae redondo en la tentación, es porque no hay fe. Y hay mucha gente que tiene una relación psicológica con el Señor. Y eso se ve. Hay gente que necesita de 10 o 20 al lado que le estén desarrollando el sentimiento psicológico del heroísmo para poder caminar. Y a eso le llaman vida comunitaria. Pero resulta que eso se llama sugestión psicológica social, motivación social. Eso funciona desde la psicología así. ¿Ustedes creen que por qué los comunistas son tan fuertes? Porque tienen que tener 5, 7 o 10 que los estén adulando, ¿sí? El cristiano no vive de eso. El cristiano vive de una fuerza imperante más grande, que es la fuerza del Espíritu Santo, y se mueve dentro. Y es más, esa fe se mueve tan fuerte que todo lo de afuera le desanima, como le pasa a Jairo, pero lo de adentro lo anima y le dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, porque como dice el Salmo 90 hoy, Él me librará de la red del cazador, de la peste funesta. El verdadero cristiano no depende de esas motivaciones externas. Padre, pero es que humanamente lo necesitamos, eso es cierto. Pero el cristiano supera esas cosas, porque el estímulo le viene de Dios.
una caricia, un afecto humano ya no son absolutos y ya no le hace falta eso. No lo necesita si la fe es madura. Si la fe no es madura, depende de eso. Una fe, niña, todavía bebé, necesita de esas cosas. Y quiere decir que esa alma todavía no está preparada para el combate. Una fe madura, le basta el amor de Dios, todo lo que le viene del Señor. Él se acercó, la tocó y le impuso las manos y quedó sana. Esa es la realidad de la Eucaristía. Si no nos basta la persona de Cristo en la Eucaristía, su amor y su cercanía para ser felices y dependemos de otras cosas, rapidito tenemos que salir de ahí y buscar en el Señor todo lo que reclama nuestro corazón, porque nos vamos a quedar solos de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a estar con nosotros, por ejemplo, el día del juicio? Si nos fuimos haciendo dependientes de esos estímulos humanos, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros el día del juicio? Porque no van a estar ahí. Vamos a estar solos con el solo. Por eso quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas por mí, no es digno de mí. Este tiempo que estamos viviendo nos exige una fe como la de esta mujer y este hombre, o aún más grande. Y tenemos que buscarla rápidamente en la Eucaristía. Nosotros no podemos quedarnos en el pantano donde está hundida la gente hoy y para ir a salvarnos meternos en el mismo pantanero con ellos. No. Hay que salir de ahí para poder ayudar a los otros, a que salgan de ahí. Por eso tenemos que pedirle al Señor que vivamos, que nuestra fe se fundamente solamente en su promesa, la que hoy le hace a Jacob y nos hace a todos nosotros. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y te voy a dar a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado. Te voy a dar a ti y a tus descendientes. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y al sur. Por ti, por descendientes, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Nosotros tenemos que apostarle a una fe real, auténtica, y tenemos que salir hoy, como lo decía San Pablo a los Corintios, comenzar a beber alimento sólido, no alimento de leche. Necesitamos ese alimento sólido de la fe, y este es el momento para vivirlo. Y si no creemos, nos quedamos por fuera. Antier decía el Señor que si se echaba el vino nuevo en odres viejos, esos odres se reventaban, y eso puede suceder si seguimos así, tratando de echar vino nuevo en odres viejos, que todavía no quieren aceptar o no queremos aceptar la conversión. Por eso tenemos que pedirle al Señor esa gracia. San Pablo ayer también lo advertía, que quien ya ha recibido la gracia del bautismo y vuelve a las obras de la carne, va a terminar destruido. Santa Teresa decía que uno no podía caminar en 2 escalones. El Señor dice o que somos fríos o calientes, porque el tibio le gusta estar revuelto entre el frío y el calor. Esa es la tibieza. Al tibio que le gusta así, el Señor está a punto de vomitarlo de su boca.
nos dice el libro del Apocalipsis. No juguemos con la misericordia de Dios, con la bondad infinita de Dios y con la oportunidad que nos está dando el Señor, porque nos va muy mal. En cambio, si aceptamos el camino de la fe, como lo viven este hombre y esta mujer, de apostarlo todo por el Señor y fiarnos solamente de Él, nos va a ir muy bien. Y podemos salir de nuestras encrucijadas. ¿Quién sigue abrazando el pecado? En el pecado va a perecer. Y en él puede terminar muriendo. Y eso sería fatal. A nosotros la muerte nos puede coger en cualquier momento. Y la vigilancia que nos pide el Señor en el Evangelio es en atención a Él. A estar preparados para encontrarnos con Él. Esta semana de nuestra diócesis, un obispo, Monseñor Elkin Álvarez, se preparaba para celebrar sus 30 años de sacerdocio. Y antes de salir a la celebración eucarística, cayó y murió. El plan era otro. Nosotros estamos preparados. Porque solo si el Señor nos encuentra con una fe así, pues entonces podremos entrar felices a la casa del Padre. Bien, siervo bueno y fiel. Viviste preparado para esto, y como viviste preparado para esto y dispuesto para esto, aquí tienes el premio de esto. Pero si seguimos en esta tierra, amontonando para esta tierra, así también va a ser nuestra paga. Si en esta tierra trabajamos amontonando para el cielo, vamos a recibir la paga del cielo. Y el Señor es muy generoso. Como este hombre creyó que su hija podía ser revivida, así fue su paga. Como esta mujer creyó que podía ser curada de su enfermedad, así fue su paga. ¿Nosotros en qué creemos? ¿Creemos que sin este mundo no podemos vivir? Pues así será nuestra paga. ¿Creemos que sin este mundo y con la gracia de Dios es suficiente para vivir? Pues así será nuestra paga. ¿Creemos que sin los estímulos de este mundo y los estímulos temporales no podemos vivir? Así será nuestra paga. Y por eso hay muchos en el purgatorio. ¿Creemos que los estímulos, el amor del Señor son suficientes para vivir? Así será nuestra paga. Y por eso hay santos en la gloria del cielo. Unos que creyeron más que otros están viviendo un estado de gloria más alto que los otros. No nos quedemos en las rastreras de la tierra y salgamos de tanta mezquindad, porque a veces manipulamos a Dios y hasta lo instrumentalizamos y utilizamos porque nos falta fe para creer en lo que Él puede darnos. Uno no puede vivir sin el Señor, pero uno puede vivir sin nada en este mundo, hasta sin personas, si tiene la gracia del Señor. Pero quien no cree en el Señor no es capaz de vivir sin el estímulo social de las personas. Y para ese no es todavía esa exigencia del Evangelio, quien no pospone padre, madre, hermanos, hijos, hijas, porque ese todavía no tiene una fe cristiana madura. Ese todavía no es apto para la gracia del Señor. Uno tiene que entregar desde el corazón todo y estar listo para que el Señor lo llame en cualquier momento, en la alegría, en la felicidad. Es que para quien va creciendo en la fe ya no es un tormento. No tendría por qué ser un tormento. Y si lo es porque todavía esa fe es demasiado inmadura.
porque los santos extraían la alegría para su corazón de la fe en el Señor, no de ningún estímulo humano, por muy bueno que fuera. Por eso Abraham es capaz de entregar a su hijo Isaac. Y lo entrega no en la amargura, ni en el llanto, sí, ni pataleteando. A lo mejor está dispuesto a sacrificarlo ahí y que se lo devuelvan después en la eternidad. No podemos apegarnos a nada ni a nadie, porque eso hace mucho daño. Eso hace heridas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con libertad hacia el Señor. El cielo nos espera y está ansioso de nosotros. Si no, dice Jesús, no hubiera ido a prepararles unas mansiones para que estuvieran allá conmigo. Somos nosotros los que retrasamos la entrada al cielo. Sor Isabel decía, estoy viviendo mi cielo en la tierra, porque mi cielo es Dios y habita en mi corazón. Para ella era suficiente eso. Y aprendió a amar tanto la soledad, porque la soledad le enseñó a encontrarse con él solo. Y disfrutaba de él. Y por eso ya no quería entretenerse en las criaturas, como le pasó a muchos santos y místicos, San Agustín, San Juan de la Cruz. Las criaturas, decía San Juan de la Cruz, son solo un pálido reflejo de tu belleza, y yo quiero la belleza plena. Por eso no me quedo con los pálidos reflejos. Uno en la vida no puede entusiasmarse con la palidez de la belleza. Tiene que ir hasta la belleza. Y la belleza es Dios y está en la Eucaristía, está en el sagrario. Y Dios nos quiere llevar incluso a un descubrimiento más alto de su presencia, y es su inhabitación en nosotros. Porque como le ha tocado a muchos santos que ya no pueden celebrar la Eucaristía, como le tocó a Santa Laura Montoya, vivir de esa inhabitación en el corazón, y la disfrutaba y se la gozaba. Esa presencia que disfrutaba de Jesús en la Eucaristía, en la selva, porque ya no la pudo tener, le fue imposible, la disfrutaba en su corazón. Y a lo mejor a nosotros nos va a tocar así. ¿Qué les tocó a los cristianos después de participar en la Eucaristía? Los encerraban en la cárcel, ya no dependía de ellos extender la conciencia que tuvieron con Jesús sacramentado, extenderla allí en esos lugares. Eso se llama fe. Y por eso nosotros no podemos tener una relación ritualista, intelectual o sentimental con la Eucaristía. De fe. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos convierta rápido. Porque si no hemos llegado allá es porque nos hace falta conversión todavía. Ese es el testimonio que nos presenta hoy San Mateo, en esta mujer y en este hombre. Es la fe de la Virgen, la fe de los santos, que hoy nosotros le pidamos al Señor poder llegar a esa fe. Y recuerden lo que nos enseñan los místicos, ¿sí? Que antes de llegar a la unión mística hay que pasar por la experiencia ascética, que es la purificación por el fuego. Esta mujer, yo estoy seguro que fue purificada antes. Este hombre fue purificado antes. Que nos suban la temperatura rápidamente, para que nos lo quiten todo y nos quedemos solo con el solo. Y cuando lo encontremos a Él, entonces disfrutaremos. ¿Miedo a qué? Si hay miedo es que todavía no tenemos fe. No puede estar el miedo dominando nuestra vida. Tiene que ser la promesa del amor del Señor lo que prime en nosotros. Si hay miedo es porque somos demasiado humanos y poco cristianos.
El miedo no puede dominar en la vida del cristiano. No nos puede dar miedo de perderlo y entregarlo todo, porque no lo van a pedir. Y hagámoslo con alegría, como lo hizo Abraham mientras subía al monte. ¿Sí? Dios proveerá, siempre proveerá en nuestros momentos de sacrificio, de purificación, siempre provee, como le proveyó a Abraham. Y por eso pudo regresar nuevamente con su hijo. Si no, no hubiera regresado con él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,